¿Cómo estás, Sandy? Te extrañábamos. Hola, Sandy. Yo te extrañaba, por lo menos. Bueno, es un gusto estar de nuevo por acá. Bien, me alegro. ¿Cómo estás? Después de varios meses, un año complicado el año pasado, pero estamos acá de vuelta, así que gracias de nuevo por la invitación. Por favor. Muy bien. Santi, vas a venir con una columna. No, te preparaste para hoy sobre la serie del momento. Bueno, sí, me pasó algo muy loco en estos días, y es que a partir de una instancia que tuve con un colega en Argentina, que hicimos un video análisis de la serie, que tuvo como muy buena repercusión, empezaron a caerme como algunos mensajes, algunos llamados, incluso algunos que me causaron mucha gracia. Ayer tuve una nota con un canal colombiano que me llamaron El poder de internet. Mirá no, cómo sí, no, más que por eso es el poder de internet, o sea, el alcance que tiene algunas cosas que a veces uno no dimensiona, y sobre todo también el impacto que ha tenido esto de la serie. El otro día hicimos un live también con unos colegas, que era muy gracioso porque uno estaba en Italia, otro estaba en Estados Unidos, otro estaba en México, y bueno, yo en Uruguay hablando de la serie. O sea, como que ahí es un fenómeno global que yo no sé si ustedes tienen como alguna referencia a alguna otra serie que haya tenido este nivel de impacto, por lo menos en el debate y la discusión general. No sé si ustedes tienen como alguna referencia. ¿La vieron la serie? Me imagino que sí. Sí, sí, la vi. Hoy me van a spoilear pila de cosas, creo. Okay. Estaba pensando en algún ejemplo de una serie que haya dado que hablar más o menos como en esta línea. Pensé en Sex Education en su momento, Sí. un poco, igual menos, es verdad. Sí, menos. Y esta, la del profe de filosofía, ¿cómo es? Ay, sí. Merlí, en su momento, también dio que hablar. Bueno, puede ser, sí. Yo creo que así como esta, yo no tengo como registro de que haya habido algo donde todos los canales están hablando de esto, todas las radios, todos los programas de stream. Sí, no queríamos ser menos, ¿no? se empezó a incluir en programas, ¿no? De liceos. Bueno, eso fue una noticia que salió ahora en estos días, que en Inglaterra hizo un acuerdo con Netflix donde liberaron el contenido, y bueno, y eso la idea es que lo pasen en las escuelas y en las instituciones educativas para discutirlo con las familias y los docentes. Tengo novedad de que se ha hecho acá también, eso. De que la han pasado en liceos acá. Por lo menos me contó un amigo que es adscripto. Bueno, Mirá que bien. No, y otra cosa que para mí es anecdótico, que se hable de la adolescencia, porque realmente los adolescentes siempre son como muy postergados en temas sociales, políticas sociales, gente hablando. O sea, los adolescentes son bastante invisibilizados, así que estuvo bueno eso. Quizás quien puso foco ahí, pero desde otra lógica, Cris Morena, quizás acá tenemos un fan. Cuando quieras hacerme la columna. Pero es cierto que contenidos que hablen y que problematicen un poco esa etapa de la vida, no es cierto que no hay mucha cosa. Pero bueno, la serie ha dado mucho que hablar, mucho debate, muchos temas, y me parecía que estaba bueno el hecho de poder hacer acá un intercambio sobre eso. Bueno, Gastón no la vio, pero podemos vamos a tener que hacer algún spoiler. Yo la vi, tengo preguntas psicológicas para hacer. Bueno, eso, todas las preguntas que quieran conversar, las vamos conversando. Yo quizás como para un puntapié, me parece que la serie uno podría dividirla, creo yo, como en dos bloques, ¿no? Para hacerlo quizás más ameno el análisis, ¿no? Que hay como los primeros dos capítulos y el tercero y el cuarto, ¿no? Yo haría como esa división. Una miniserie. Es una miniserie, son 4 capítulos, que bueno, son, hablando en aspectos más técnicos de la serie, una de las cosas destacadas es esto del plano secuencia, que mucha gente se enteró que era el plano secuencia a partir de esta serie. En realidad es un recurso que se usa mucho en el cine y en las series. Yo nunca lo había visto usado de esta manera. ¿Qué es el plano secuencia? El plano secuencia es que la cámara nunca corta. Ok. Hay ejemplos varios. Hay una escena, creo que es en la serie True Detective, que también es el plano secuencia espectacular. Hay películas, bueno, está la película de Iñárritu, que se llama Birdman, que también se hace en plano secuencia. Creo que hay una de una habitación, que pasa todo en una habitación. Sí, exacto. Ahí va. Hay varias. Es un recurso que se ha usado, pero creo que acá particularmente el interés que tiene la serie en usarlo es justamente para que te envuelva, digamos, ¿no? Que te metan la escena al espectador, que ese es un aspecto que, bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre el efecto de eso, ¿no? Pero uno podría pensar que la serie tiene eso, como si lo pensáramos en dos bloques. Uno el primero, que es el primero y el segundo capítulo, que tiene más como un análisis más social, ¿no? Uno podría
hacer ahí un análisis quizás más sociológico y político de la serie, y quizás el capítulo 3 y 4 se mete más o se adentra más en la cuestión más de la psicología del personaje, del protagonista, y después el de la familia, que es el cuarto, ¿no? Digo, con eso podemos tener como esa diferenciación. Particularmente la serie de lo que trata son varios temas, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí por lo menos me ha impactado, y de hecho he tenido alguna que otra instancia donde he conversado de la serie, y siempre aparecen como temas nuevos. Desde el punto de vista de lo social, de los temas que tratan, ya sea este fenómeno que muestra la serie, que yo no conocía el término, que es esto de la cultura incel, ¿no? La manósfera y todo ese fenómeno, que después si quieren podemos conversar un poco sobre eso. Bueno, el papel de las instituciones educativas, ¿no? Cómo funciona la justicia, ¿no? La violencia institucional en cualquiera de ellas. Y bueno, y después los otros capítulos que tienen que ver más con cómo las familias están hoy encarando de algún modo la educación, el tratamiento sí de la etapa como la adolescencia, pero me parece que principalmente la serie es como una especie de radiografía de un momento, ¿no? de una cuestión de época. Más allá que los asuntos de la adolescencia son asuntos viejos, la serie trae como a pensar la adolescencia con los aspectos nuevos de nuestra época, entre ellos cómo interviene la virtualidad, ¿no? Y también capaz que agregarle ahí a lo que decís, Santi, la construcción de la hegemonía, ¿no? La producción es subjetiva para generar lo que es la hegemonía, porque hay algo que está como transversalizando todo el tiempo, que tiene que ver con los estereotipos de belleza, ¿no? Quién es cogible y quién no, en términos como coloquiales. De agarrar y también de tener relaciones. Sí, en esto del concepto incel, que yo no lo conocía, quizás lo más cercano que yo venía escuchando en este último tiempo acá en el Río de la Plata es el de Virgo. No sé si tiene necesariamente una coincidencia, pero sí me parece como muy fuerte este aspecto de que se tome como un insulto, como algo degradante, el apuntalar ante la forma en que cada uno vive su sexualidad, ¿no? O sea, el hecho de que una persona tenga quizás dificultades para relacionarse, sobre todo en la adolescencia, o que no pueda, digamos, establecer un vínculo con alguien, y que, bueno, por todo lo que pasa en la adolescencia, que es una etapa tremenda, ¿no? Digo, remontémonos a nuestras adolescencias, lo que pasamos, digo, es una etapa como muy difícil de transitar, donde se pone la sexualidad en juego, ¿no? Digo, ya veníamos una sexualidad infantil, pero pasa una sexualidad ya puesta en acto, puesta en el cuerpo, un cuerpo transformado que va mutando también en la adolescencia. Y cómo el hecho de que esta terminología de los incel, o los virgos, digámosle, cómo eso se termina conformando como un insulto que apuntala justamente a... Es como muy fuerte pensar eso, ¿no? De que se señale a alguien que no tiene actividad sexual como un insulto, ¿no? Igual incel, independiente, es incel? Eso iba a decir, que en realidad es una agrupación estadounidense de varones que lo que plantean es tipo, nosotros tenemos el derecho a tener relaciones sexuales aunque no seamos gustados, aunque las mujeres no gusten nuestro, ¿no? Uh-huh. Y de hecho han habido actividades misóginas contra mujeres por esta agrupación de varones que tienen, como en varios otros países. Ya había aparecido este término en Machos Alfa, en la serie de Machos Alfa, gran serie, donde muestran en un capítulo que uno de los varones va a un grupo incel y es esto, tipo, nosotros tenemos derecho a tener relaciones sexuales, no somos cogibles para los estereotipos de belleza de esta sociedad. Las mujeres tienen que coger con nosotros porque nosotros tenemos ese derecho. Uh-huh. Uh-huh. Sí, el término incel que preguntaba Gastón es celibato involuntario. O sea, la diferencia está en que, bueno... No sos un cura, claro, exacto. El cura lo decide aparentemente voluntariamente. Claro. En el caso de incel, uno podría decir que, si bien es cierto lo que decías, también el concepto de incel viene como del otro. Es el otro que te denomina incel. Después, ¿qué pasa? Claro, el otro, no vos mismo. Y hay un punto que quizás da un poco para el debate, me parece, acá, y mucho más en esta mesa, que son temas que interesa a este programa, que tiene que ver con las cuestiones con perspectiva de género, que es que este fenómeno, como bien lo describías, a mí me hace pensar en cómo hay... Después de lo que fue el movimiento feminista en estos años, ¿no? Que fue un movimiento muy interpelante, ¿no? De nuestras prácticas, nuestras formas y demás, hizo que los varones, sobre todo los varones heterosexuales,
hubiera como cierto desnorteo, digamos, ¿no? De qué hacer, cómo actuar. Y lo cierto es que frente a ese vacío no se logró construir un discurso que unificado. Claro, y que vaya orientador, acompañando de algún modo algunas de estas interpelaciones que trae el feminismo que eran fundamentales que pudiéramos revisar, ¿no? Por el contrario, sí aparece este discurso a partir de algunos referentes. En la serie lo nombran, un tal Andrew Tate, no sé si lo tienen. Es un personaje tremendo, un personaje de Agustín Laje de Estados Unidos. Exacto. Sí, incluso tiene mucho más influencia, pero yo te iba a decir eso, es como Agustín Laje, pero 10 veces peor. Ah, es peor que Agustín Laje. Sí, o sea, de hecho, es posible, eso es real. Andrew Tate es un personaje que nace en la UFC, es un luchador que termina convirtiéndose en un gran influencer, donde el tipo plantea lisa y llanamente que a las mujeres hay que violentarlas. O sea, ya no se trata de la cultura, ¿no? Ir ante la cultura woke y toda esa historia, ¿no? O sea, o del lenguaje inclusivo. No, acá lisa y llanamente dicen que a las mujeres hay que violentarlas, hay que violarlas, hay que usarlas como objeto. Lo dicen así, literalmente. Sí, no tienen ningún tipo de... Hay una impunidad total. Exacto. Para... Y tiene millones de seguidores este hombre. Sí, obvio. Pero además hay otro dato importante, porque estas cosas obviamente no caen de un catre, ¿no? O sea, evidentemente esto tiene también como un trasfondo mucho más jodido y mucho más complejo, que por eso está bueno que lo podamos conversar. Que además, este personaje, entre otros, cuentan con el beneplácito ni más ni menos que de Donald Trump. O sea, hoy este personaje, Andrew Tate, que es uno de varios, pero este es uno de los referentes, está siendo procesado por tráfico de personas, violencia sexual y otra cantidad de crímenes más. Lo están poniendo en el chat esto, metió en la trata. Ahí va, exacto. Y además que él venía teniendo un discurso de odio muy marcado en Twitter. Cuando Twitter existía, le quitan la cuenta. Y cuando Elon Musk compra Twitter, le devuelve la cuenta a este personaje. Digo esto también para poner un poco de... Sí, es todo un plan, ¿no? Exacto, y que de algún modo se relaciona con todo esto que ustedes han trabajado mucho acá, ¿no? Sobre los discursos de odio, ¿no? Y cómo la ultraderecha, que viene creciendo, ¿no? En Occidente, cómo están marcando una agenda donde estos temas le son muy funcionales a eso, ¿no? Entonces, total. Me parece que la serie en ese sentido advierte o nos pone a todos a conversar también sobre estos temas, que retomando el punto anterior, que frente a la ausencia de un discurso que logre, porque acá es un punto que quizás ahí va a dar un poco para la discusión o para la polémica, ¿no? Pero dale, ante el sufrimiento, sabemos que las principales víctimas del patriarcado y quienes más sufren son las mujeres, ¿verdad? Porque nosotros matamos a las mujeres. Pero también es cierto que los varones también sufrimos el patriarcado, y ese es un punto que es como muy loco que no lo podamos entender los varones, ¿no? De cómo hay una cantidad de prácticas que nosotros desarrollamos que a nosotros nos hacen sufrir mucho y que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ante la ausencia de esto que decíamos recién, en un discurso que pueda construir algo de cómo alojar algo de ese sufrimiento, porque estas cosas también hay que poner oreja, no hay que demonizar a los pibitos que están siguiendo a estos, ¿no? A estos incels y demás, sino que poner oreja y decir, ¿por qué estos guachos terminan conectando con un discurso de estas características? Porque hay algo ahí que aparentemente está logrando captar, no solamente captar, sino también alojar algo de ese sufrimiento y que le da una explicación a algo. Che, yo soy incogible, como decías vos. Exacto, a mí me da un sentido. Si yo soy incogible, acá lo que me están diciendo es que en realidad la lógica es esto del 80-20, ¿no? De que las mujeres, ¿no? son las culpables de todos nuestros males. A mí me da un sentido y me saca a mí del lugar de tener que hacerme algunas preguntas. Y bueno, y la ausencia, perdón. Y además sí. no sucede también que pasa a alojar a estos hombres en el lugar de víctimas, que es tal vez un poco más cómodo, incluso. Sí, claro. Y además esto que también hemos dicho en otros programas de la ausencia de la respuesta adulta. Entonces, en algún punto, cuando yo tengo una pregunta existencial y no tengo una referencia que me la pueda responder, el Internet te da una respuesta inmediata, claro, en esas cuestiones, ¿no? Sí. Cuando vos decías lo de la violencia patriarcal y machista es violenta con las mujeres, es violenta con los varones y es violenta con la naturaleza, ¿no? En términos yo qué sé, las guerras, que son básicamente juegos masculinos de gran impacto, tienen impacto sobre el medio ambiente. Las guerras en general, no sé, estoy pensando o los genocidios tienen impacto sobre la naturaleza, y son varones, ¿no? O sea, sí, realmente el sufrimiento del patriarcado hacia los varones es tremendo. Y acá lo que muestra la serie es que a mí me parece que es quizás uno de los principales aciertos. Y es que lo que hace es correrla de la lógica de la patologización. Es decir,
acá te muestra, ¿no? El argumento es un pibe de 13 años que mata a una compañera. ¿Cuál sería la reacción, como nos ha pasado acá? Digo, es un enfermo. Es un enfermo, es un psicópata, nos pasó acá, ¿se acuerdan cuando sucedió aquel caso en Punta del Este? La primera reacción es esa, ¿no? Y como dicen las compañeras feministas, no, es un hijo como es como, un hijo sano del patriarcado. Bueno, a ver, acá lo que muestra la serie es, cuando empiezas a rastrear, algunas pinceladas que te muestran de cómo funciona, sobre todo la familia, que es en general siempre el primer lugar donde se apuntala, te muestran una familia tipo, ¿no? Una Mamá, familia papá. del bien. Bueno, con sus cosas, como toda familia. No, digo, pero en términos de que nos acerca, digo, todo. Cuando pensamos en familia pensamos la madre, el padre, claro, la hija, el hijo, el casal, ¿no? Como le dicen. Sí, pero todo el tiempo, yo no sé si les pasó a ustedes, pero todo el tiempo estás como esperando a ver en qué momento va a aparecer el desencadenante de lo que pasa, ¿no? Patológico de la, ¿no? ¿Por qué tendemos a eso? ¿Y por qué me parece que la serie conformó este estado de estupefacción que tenemos todos? Es porque nos deja en un lugar muy incómodo de no tener una respuesta clara de qué sucede. Por ende, nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Porque no hay un desencadenante. No, y tenemos en realidad, lo que plantea la serie es que justamente uno puede empezar a rastrear muchas cosas que incidieron. Que no hay uno. Exacto. ¿Ah? Y instala la pregunta de, bueno, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Son los padres únicamente? ¿Es el pibe únicamente que es el responsable? Por supuesto que sí, pagará una pena por lo que hizo, porque es un delito. Lo que cometió fue un femicidio, pero ¿es el único responsable? ¿Qué pasó en su historia? 14 años. Sí. El tema es que cuando también se rastrea en la historia, no parecen haber tampoco antecedentes, más allá de que el padre en un momento cuenta que el abuelo lo cascaba en su momento. Él dice, yo hice todo el esfuerzo justamente para no caer en esas prácticas violentas con mis hijos. Después uno ve que hay rasgos y gestos que uno puede rastrear, pero que tiene que ver con eso, y a mí me parece que lo que es interesante de la serie es que no cae en los lugares comunes, sino que a partir de cosas sutiles te plantean justamente cómo nos vamos formando en el correr del tiempo, a partir de ciertas sutilezas, de cierto marco cultural, de cierto marco social, que nos va dando ciertas referencias de cómo debemos funcionar, ¿no? Los varones, las mujeres, cómo tiene que funcionar la sociedad en ese sentido. Y no es únicamente una cuestión de que acá se trata de que quien lo cometió es un psicópata. Yo he escuchado en estas semanas a algunos colegas, con los cuales les tengo mucho respeto, pero con los cuales discrepo, donde se cae en la tentación de poner directamente un diagnóstico, ¿no? Decían que este pibe era un perverso, por ejemplo, un antisocial. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede eso? Todos nos quedamos tranquilos, porque el problema era el tipo. Era el tipo. Claro. Ahora, cuando eso, y me parece que la serie lo logra muy bien, cuando eso no queda tan claro, es que nos deja esta sensación de decir, bueno, ¿qué otras cosas también sucedieron ahí, no? Puede ser que también yo siento que otra de las razones por las que hizo ruido la serie es porque nos plantea preguntas, pero no solo nos plantea preguntas, sino que nos alienta a ir como hacia el pensamiento complejo, que es un poco algo que tiende a escasear, me parece, últimamente, en el sentido de que tendemos a buscar explicaciones simples de un límite corto de caracteres, etcétera, etcétera, y esto nos hace como hacernos preguntas que de repente tienen demasiadas variables jugando, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que tiene algo esta serie que me hizo acordar mucho cuando leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es como que te genera responsabilidad. Es como, algo tengo que ver con esto, estoy incómoda, yo tengo un hijo adolescente y empiezo a revisar tipo, ay, está, y eso me parece que ese efecto que tiene como de, yo también soy responsable porque en algún punto a veces también estoy recansada y es como, ay, te va a tomar el celular y ya ahí, tipo, y no prestarle atención y decir, vos, tengo un compromiso con esto, y eso me pareció como súper interesante, ¿no? Como esa posibilidad de ver una serie y de que uno diga, el problema no es el pibe, porque no es un enfermo, porque la violencia no es una enfermedad, es una conducta adquirida y aprendida, el machismo también, y que todos somos responsables en alguna medida en algo de producir eso, y eso me parece muy interesante. Como también podemos pensar que las formas de encontrar vías, ¿no?, diferentes también son colectivas. Exacto. ¿No? Yo te decía, ¿no? Nadie se salva solo. Me parece que es un poco el mensaje que transmite la serie, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de tomar eso como una referencia, que me parece que la serie tira como algunas referencias o algunas coordenadas de por dónde ir,
qué cosas sugiere, ¿no? Que estemos quizás un poco más atentos entre nosotros, ¿no? Atentos un poco al sufrimiento del otro, como comunidad, de poder prestar atención a este tipo de cosas. Y creo que también lo que me parece que plantea como un punto sustancial y que en nuestra época nos cuesta mucho, no solamente a los adolescentes, nos cuesta mucho a los adultos hacerlo, que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad referido al límite. Total. La necesidad de poner un límite a ciertas cosas. Decíamos recién, ¿no? Poner un límite a este avasallamiento de estas lógicas ultraderechistas, ¿no? Poner un límite ante la invasión de mercado que se mete a través de un teléfono y donde si los pibes están mirando el teléfono, no tiene necesariamente una referencia, están ante un mundo donde tiene que ver con la pornografía, con las deep webs, o sea, sí, hay todo. Un universo ahí que vos lo dejás ahí a la marchanta. O sea, reivindica, me parece, también la idea del límite como no como una cuestión, porque me parece que también en esta época pareciera que poner límites tiene que ver con ser enemigo, en este caso, de los hijos. Entonces se tiende a una lógica más como de ser pares. En realidad los pibes, los pibes necesitan tener justamente eso para poder rebelarse contra eso, poder conformar su propia identidad, su propia... Y sentir seguridad, porque el límite te da. Y el límite es un cuidado. Claro, el límite es un cuidado, exacto. A mí me da para pensar en un par de cosas. Primero, que siempre pensé en la adolescencia como una especie de campo de guerra, ¿viste? Entonces, que tiende a propiciar extremismos, ¿no? ¿no? No estoy seguro de lo que estoy diciendo, no soy psicólogo, ni mucho menos. Pero esa como fue mi sensación como adolescente y ahora hace tiempo como profe de adolescentes, ¿no? Claro. Que tengo no importa. Y lo otro que pensé es... Ay, pará, me olvidé. Bueno, pero capaz, ese es un buen tema. En ese punto que decís, ¿no? Que es un campo. Sí. Vale ver el segundo capítulo que muestra cómo funciona la escuela, que es un campo de guerra. Sí. Es un campo de guerra. Es un campo de guerra. Y así lo fue para nosotros, claro. Pero aparte, quizá la distinción con nuestra época es que no teníamos. Ahora están los celulares donde antes capaz que el problema quedaba, por más que era un problema, y era un problema, podía ser un problema grave, quedaba circunscrito en un salón de clase. Hoy, o sea, tenés un lío ahí, te filman o te hacen bullying y te filman, y eso se masificó. Y además vos te lo vas llevando, es como un continuo. Por eso decíamos el límite también en ese sentido, es cortar también con el continuo permanente que también, por ejemplo, generan las redes sociales. Sí, ¿no? Total. Y lo otro que me había olvidado, pero que yo me acordé, muy bien. Que ayer o anteayer estaba viendo una cosa de cómo Scorsese criticaba que las películas más vistas hoy día son películas para adolescentes. Entonces, como el público adulto se está volviendo cada vez más adolescente en sus conductas de consumo. Entonces, si no hay como una dificultad del poner límites desde ese lado, de que los adultos también están tendiendo a ser cada vez más adolescentes. Sí, en esto como de ser pares, ¿no? Porque el tema de ser pares pareciera... Como si ser pares no fuera una actitud, sino una consecuencia. Una cosa así. Está bien, sí. Y el tema es que también da la ilusión de que de esa manera yo puedo relacionarme mejor, ¿no? Me va a tener más confianza. Me va a tener más confianza, me va a relacionar mejor. Somos re amigos con mi hijo. Claro, pero en el fondo, la trampa está en que eso a lo que responde es que ante la locura que vivimos diariamente, ante este mundo capitalista que exige que tengamos que tener multiempleo, ¿no? Que estamos todo el tiempo en la rosca, ¿no? Viendo cómo generamos algún mango más para tener, ¿no? Cosas. Hace que, tenemos menos tiempo. Esto lo dice siempre el Pepe Mujica, ¿no? Tenemos él incluso ahora estuvieron rescatando esa frase que dice, en esto de que a mis hijos no le falta nada, les termina faltando vos, dice, no sea nabo. Y el tema es que ahí me perdí yo. A mí me quedé pensando en esto de la construcción de una nueva subjetividad. Claro, sí. ¿No? Hay una disputa de subjetividad, yo creo, en esto que traían el feminismo puso en agenda algunos temas, que además no hay que culpar al feminismo, porque las compañeras están poniendo su agenda y están tratando de resolver también su problema para además hacerse cargo nuevamente de nosotros, que nosotros nos teníamos que preguntar cosas. Exacto. Yo creo que eso es importante. Evidenciar, visibilizar, mostrar, poner palabras es importante. Yo creo que hay un desafío, y ahí capaz que jugando entre todos, de cuál es la nueva subjetividad a construir. Sé que no hay que ser amigo de tus hijos, eso como un concepto. Creo que todo lo que nuestros padres intentaron ser nuestros amigos es tipo, no, papá, yo no quiero enterarme cómo saliste con tus amigos. Mi padre es todo lo contrario, cero amigo. Tipo, al revés, yo creo que más de tremenda ahora distancia. Yo que como viví la experiencia le digo, no lo recomiendo. Entonces, pero en esto de, cuál es el límite, cuál es la posibilidad de poner un límite sin violentar, porque creo que para los padres, y me pasa con mi sobrino, y esto de hasta dónde te digo que no, y en realidad no te estoy generando un trauma, y ese miedo al trauma y de no reproducción de lo que a nosotros nos pasó, termina haciendo que se desdibuje todo. Sí.
Yo creo que ahí hay un... Me siento medio intervenido por psicólogos en este momento. Tipo, interpretación ¿Por qué sin será? encuadre. Yo creo que hay un marco explicativo en el límite que siempre genera como un respeto, ¿no? Un día Emi me dice, a veces me pones una cara que no me das que no me das respeto, me das miedo, me dice. No es que te estoy respetando por lo que me decís, sino que me da miedo porque pones una cara como de que te vas a sacar. Y yo lo que le digo es que vos pongo esa cara y vos haces lo que yo te dije 3 veces antes que hicieras y no lo hiciste. Entonces es una cara que rápidamente Funciona. es efectiva. Es un lenguaje Ponemos efectivo. la cara de Funciona. grupo. Y él me dice... ¿La puedes hacer en este momento? Claro. Ah, sí. Claro. Es el 1, 2, 3. Él aparte dice diente, traga saliva. Es eso, sí. La chanca. Claro, y nada, pero en esto de... Bueno, sí, me pasa esto, que te lo digo 1 o 2 veces, hago así, lo haces, y me dice, buen punto. Está bien, tenés razón. Cuando haces eso, respondo. Voy a pensar cuando me lo decís una vez que de hacerlo en el momento. Es tan fácil como conversar y obviamente una amiga me decía, bueno, tu hijo claramente te tiene confianza porque para decirte que esa cara de loca que pones le da miedo y no respeto, ya eso era una cosa que nosotros a nuestros padres no se nos ocurría de Seguro. Y a plantear, nuestros ¿no? padres nos cuesta a veces también. Sí, no solo a nuestros total. padres, sino a nuestros pares. Es Sí. decirle, tipo, me da miedo tu cara. Sí, obvio, claro. Total. Esa es otra cosa que plantea la serie, ¿no? Que en esto que hablamos de algunas coordenadas, plantea eso, de que hay que poder dialogar, ¿no? Y me parece que el gran éxito de la serie, lo que logra es eso, que nos pone a todos de algún modo a conversar, como te decía, de varios temas, porque la serie, digo, uno podría analizar, podemos tener una columna por cada capítulo porque toca distintos asuntos, ¿no? Pero me parece que lo sustancioso está en eso, ¿no? Que nos permite como debatir, nos permite discutir, y a los varones también me parece que está bueno que aprovechemos esta instancia para también poder conversar de estas cosas. Hay una colega argentina, una psicoanalista, Tajer, que ella habla de la democratización de la incomodidad, ¿no? Que es que también nosotros podamos, al igual que les pasó durante mucho tiempo a las mujeres, en la Nos sigue incomodidad de poder pasando. decir, que siguen pasando obviamente, de poder plantear, porque a mí me pasa, ¿no? Voy a hablar de estos temas y estoy como en esa cosa, así, bueno, ¿qué digo, qué no digo? Si lo que digo va a ser ofensivo, si no va a ser ofensivo. Te van a funar, Si ¿o digo no? algo más o menos, no sé, en relación al feminismo, Machirulo. soy un aliade o no, un aliadín. Si no digo nada, soy funcional y no... Bueno, hay que transitar esa incomodidad y intentar hablar algo, empezar a decir, bueno, qué cosas también nos pasan. Por eso decía, me parece que lo que está bueno en la serie es que plantea esto, ¿qué vacío está quedando ahí? Qué importante es que los varones podamos hablar de estas cosas también y hablemos también del sufrimiento que nos hace el propio patriarcado, a sabiendas de que obviamente las diferencias son descomunales en ese sentido sobre las implicancias de ese sufrimiento, pero también en la medida que las cosas no nos funcionan, ¿no? Tenemos ciertas exigencias, eso se puede también traducir después en frustración, en enojo, y eso termina volcándose en violencia. Entonces, Claro. hay una cantidad de exigencias y de cosas que nos pasan, que si logramos empezar a perforarlas, empezar a tramitarlas, empezar a discutirlas y demás, quizás eso logre también bajar un poco los niveles de violencia que tenemos. Me gustó esto de hacernos cargo colectivamente, como colectivo principalmente de hombres cis, del sufrimiento que nos genera el patriarcado, y también esto de como pensar que si bien las diferencias cuantitativas capaz que son enormes en cómo se manifiesta ese sufrimiento, cualitativamente son solamente distintas, ¿no? Entonces, también hacernos cargo de que nuestro sufrimiento por el patriarcado tiene características muy específicas. Sí. Y que las feministas nunca nos van a dar respuestas a eso porque no tienen ni idea cómo es estar en esta piel. Sí, como algunas plantean, no tienen por qué hacerlo tampoco. No, ni que hablar. Porque esa es Yo otra soy cosa. una Pero pedagoga. que quisiera. Exacto, y ahí está No, la... a mí yo tengo esa discusión, yo soy bastante pedagoga en esos Pensaba términos. que ibas a salir cagada de pedo. No, porque justamente yo entiendo, y de hecho he sido cuestionada también, porque el movimiento tiene como muchas, Sí, claro. muchas miradas. En esto de que para mí eso de que el machismo genera mayor sufrimiento para las mujeres es un error conceptual. O sea, el machismo genera un dolor para unas mujeres de una forma y un dolor para los varones de otra. Porque, repito, las guerras se matan varones,
la masculinidad entre varones se matan, los varones están más presos que las mujeres por cuestiones vinculadas a la delincuencia, los accidentes, los suicidios. Los suicidios, sí. Negligencia. Hay la negligencia médica de no irse a atender, hay un montón de cuestiones vinculadas. Y yo creo que hay un punto de discusión, y no tengo ningún problema plantearlo acá porque lo he planteado en otros lados, aunque he sido igual es tu espacio, amiga, cuestionado. Sí, yo sé, es verdad. Esto de que en realidad los varones empiecen a hablar entre ellos de que el patriarcado les genera daño. Y no vengan a explicarnos a nosotras cómo, ¿no? Que ahí está la diferencia, ¿no? Yo siempre digo, no vayan a la marcha del 8M, hagan una marcha en contra de la violencia hacia los varones por responsabilidad del patriarcado. Es como desde ahí lo que creo que hay que hacer una alianza para ir en contra del patriarcado, no de quién sufre más o menos. Claro, me parece que el término no es una de limpiada opresión. Para mí no. Para mí son tan oprimidos los varones como las mujeres por el machismo y el patriarcado. Wow. Sí. Pero lo que decía era... Es terrible, tipo polémico, nos van a funar mucho. Me encanta, mírennos. Dale, Didi. No, nada, pensando en que si bien... digamos, se pueden analizar estas características sociológicamente evidentes. Hay más hombres en cárcel, más hombres mueren en las guerras, más hombres hay en situación de calle. También hay algo cualitativo o analizable desde lo emocional o desde su campo, digamos, de la psicología, que es muy particular, ¿no? Y no sé qué tan conversado está, o no sé. Me genera preguntas, la verdad. No entendí la pregunta. No es una pregunta, No, es un es comentario, una- es una observación. A mí me parece que esto que traía Santi de, bueno, ¿cuáles son las orientaciones? Esos como norte, sures, para poder movernos, para dar el debate. No hay respuestas. Claro. Yo creo que acá es algo que descubrimos, visibilizamos, encontramos una opresión que no solamente oprime a una corporalidad, sino a todas, y que nos impone desde que tenés que jugar al fútbol, de que tenés que ser bueno en todo, siendo tipo hay cosas que tienen que ver con el ser varón, que también hace que muchos varones no podamos ser parte de ese estereotipo. Entonces, esas son las cosas para pensar los varones. Es nuestra tarea, no es decirle a las compañeras qué tienen que hacer, cómo tienen que luchar o cómo tienen que desarrollarse, Exacto. sino los varones decir, vos, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con mi amigo que no juega bien al fútbol, lo único o es gordo y lo cago trompadas todo el tiempo en la escuela? Bueno, ahí aparece en la serie aparece una escena que es hermosa, por eso digo que la serie, tengo que ver, chicos. el guión es fantástico porque trabaja con la sutileza. No es el padre golpeando al pibe, que eso sería como algo demasiado obvio, demasiado básico, sino que lo que retrata, por ejemplo, en la discusión que está teniendo con la psicóloga y que ella empieza a indagar en su pasado y demás, es lo que termina contando el pibe, es que en un momento él fue a jugar al fútbol, que no tenía muchas ganas de jugar al fútbol, pero quería un poco cumplir con lo que el padre quería, y en la cancha en un momento aparentemente hace algo mal en la cancha o no le va muy bien, y como que el resto de sus compañeros medio que se empiezan a reír, algunos padres también, y cuando él mira a la tribuna y ve a su padre, el padre corre la mirada como de Tipo, vergüenza. De vergüenza. Y él lo cuenta con mucho sufrimiento. Es eso, es una mirada, ¿eh? Ahora, imaginemos eso, y ahí quizás apelamos más al campo de nuestra labor, del trabajo que hacemos en clínica. A veces lo que trabajamos con los pacientes no trata solamente de los hechos que aparentemente tienen una connotación traumática o una apariencia traumática, sino que en general con lo que trabajamos es justamente con estas sutilezas que se repiten a lo largo del tiempo y los años, que va conformando una subjetividad. Es como planteaba Platón en su momento con la alegoría de la caverna. Si lo que vos estás viendo, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Si lo que estamos viendo son Tenemos sombras, 5 más seguro. ¿no? La metáfora de Platón era eso. Si Sí. estamos viendo sombras y todo el tiempo ves eso, esa es tu realidad. Exacto. Entonces, cuando uno nace en una casa y todo el tiempo ves este tipo de gestos, como muestra la serie, ¿no? Y repetidos 1001 vez durante muchísimos años, ¿cómo eso no lo vamos a entender que es nuestra realidad, nuestra forma de entender el mundo? Nuestra identidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que también nos prestemos atención a esos detalles, ¿no? Estemos más atentos a esas simplezas y no pensar únicamente que se trata que la violencia solamente se resume en si alguien le pega o no a alguien, ¿no? Y las tecnologías, ¿no? De la violencia, cómo también se han como modificando, porque lo que planteaba la otra vez, hay radares de tratamiento de la violencia, pero aparecen otras tecnologías de la violencia que zafan a los radares que ya tenemos como incorporados, y es ahí también, ¿no? Esto es una producción que continuamente hay que revisar. La innovación de la violencia. Exactamente, porque es muy tecnológica, va con la misma velocidad que la tecnología, ¿no? Sí. Acá en el chat pone
Ayer Arnoso pone, por eso la lucha es colectiva, porque cuando se cae para todos. O sea, no es una lucha de mujeres, de varones, de personas no binarias, sino que es de todos y todas. Y es esto, creo que la invitación de hoy era poder visibilizar esto que no tiene que ver con un desencadenante concreto, no es una persona que tiene una patología, no es un enfermo mental, no es, sino que es la sociedad, chiquilines, que habilita esto, no lo condena de la forma que lo debería condenar, y cuando lo condena vuelve como individual esa culpa. Y pensar cuáles son las salidas colectivas hacia esto, ¿no? Porque en esto que decíamos recién, bueno, es importante que los varones podamos animarnos a conversar estas cosas, pasar por esta cuestión de la democratización de la incomodidad, y bueno, y encontrar también formas en cómo poder hacer que nos podamos relacionar mejor y que no pasen cosas como la que muestra la serie, ¿no? Tengo 3 consejos para los varones. Uno, dice, discutan ustedes, pero tengo consejos. Así son, ¿vieron? No nos pueden dejar de matar nada. Yo soy re manipuladora. Así son. Una es cuando estás con un amigo, cuando estás con una barra manada, y hay un varón que le dice algo a una mujer, romper el pacto patriarcal y decirle tipo, sos un desubicado, poder como en esas cuestiones que tienen que ver con detalles de la vida cotidiana, poder ir rompiendo con ese patriarcado y decirle al otro tipo, no le digas eso a la gurisa, no me parece una falta de respeto, como cuestionar las prácticas de ese tipo, cuestionar también esto del como de la masculinidad en la violencia, ¿no? Sí, le pega porque es un juego de varones, ¿no? Esta cuestión de, bueno, reformular el tema de los juegos de varones. Y la tercera me olvidé. Pero es como en esa línea, ¿no? De romper el pacto. Yo sé, la tercera era que se suscriban a Desembarco. Me gusta. Para poder hacer estos contenidos. Total, esto es importante. Varones, hablen con varones, preguntémonos cosas. ¿Verdad, Santi? Y no sean cómplices del comentario cuando es violento, ¿no? Hacia otro varón o hacia una mujer. Yo me quedo con hablar de sufrimiento. Voy a agarrar a mis amigos y voy a decir, che, estoy sufriendo por esto. Y va a ser es que es importante eso. Es sí. importante. Está bueno. Te sorprendería la respuesta. Las mujeres lo rehacemos, además. Claro. Las mujeres lo hablan mucho más que los varones. Y esto yo quiero poner en algún momento para otra columna, pero el vínculo entre dos varones, entre varones gay, por ejemplo, que ahí se reproduce muchas más cosas también de la lógica patriarcal, nivel Dios, o sea, nivel al cubo. Claro, es al cubo. Porque es eso el esquema de cómo nos tratamos, como pensamos que debería tratarse una mujer, pero en realidad es un varón, pero en realidad cómo es esa sexualidad, pero en realidad estás en el closet y entonces te termino gosteando, violentando, lo primero que te mando es una foto de alguno de mis lugares íntimos y eso es la forma de vincularme, o desaparezco al otro día. Claro, pero son esas cosas que tampoco se habla, y para poder hablar entre varones también es importante poner todas las dimensiones que nos atraviesan. Sí, creo que el desafío también está ahí en poder hacerlo incluso sin caer como una cosa burocrática, ¿no? De ponerle términos a todo, porque eso es algo que a mí por lo menos me ha pasado de como observar en este tiempo, lo trabajo mucho en la clínica, todo tiene un protocolo, todo pasa por una burocracia, hay una cantidad de terminología, la responsabilidad afectiva, hay como una cantidad de terminología. Si vos no demostrás cierta afectividad, sos un intenso, sos un tóxico. Es como que, ¿no? Hay una cantidad de categorías que también sería bueno en algún momento poder empezar a pensar un poco más en detalle cómo nos estamos relacionando, qué cosas ponemos en juego, por qué aparecen este tipo de vínculos más fantasmáticos o líquidos, como se le llaman hoy, ¿no? Más efímeros. ¿Qué pasa con la dificultad de compromiso con el otro, en el razonamiento? Me parece que también la serie en algún punto pone eso y cuáles son las consecuencias de justamente tener una sociedad fragmentada, ¿no? Donde siempre estamos mirando al otro de rabillo, ¿no? Con cierta, Remos dice por ahí, con cierta paranoia, y bueno, está eso, es una invitación como a seguir conversando. Me encanta, muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Santi, estuvo muy lindo. Notable, gracias. Me encanta que pueden seguir en su Instagram, también a Santi. Tremendo cerrar tu columna con diciendo, es una invitación a seguir conversando, ¿dónde? Invíteme de vuelta. Claro, por supuesto que sí. La idea es poder seguir. Hay aplausos acá en la botonera. Agradecemos muchísimo. Santiago Lanza lo pueden seguir en Instagram. Pueden ver también sus otras columnas respecto a esto. Tuvo unos podcasts bien interesantes sobre esta temática. Lo pueden ver en sus redes, así que les invitamos a seguir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y despedimos a Santi y despedimos a Diego, sí, porque hay cambio en el equipo, porque acá somos un medio que queremos que haya mucha gente al aire, los protagonistas son ustedes y nuestros invitados invitadas, y vamos a invitando también a Pilar a irse acercando, pero antes de que empecemos esta nota